Resolución de triángulos. Bueno, pues vamos con uno de los apartados más importantes de la trigonometría. Vamos a recordar que para hallar los elementos de un triángulo, hasta ahora teníamos el teorema de Tales, teníamos el teorema de Pitágoras y a partir de ahora disponemos de las razones trigonométricas. Entonces nos vamos a situar. Podemos aplicar el teorema de Tales cuando los triángulos son semejantes. Teorema de Pitágoras. Necesito dos lados y que un ángulo del triángulo sea un ángulo recto. Es decir, para aplicar el teorema de Pitágoras, triángulo rectángulo. Y las razones trigonométricas nos van a permitir hallar los elementos del triángulo conociendo solamente un ángulo y un lado. El triángulo tiene que ser rectángulo y el ángulo que debemos elegir no debe ser el ángulo recto. Entonces, en resumen a esta lámina, contamos con un nuevo recurso matemático que son las razones trigonométricas que nos van a permitir resolver o hallar los elementos de un triángulo. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a ver algunos de los ejemplos. Nos dan 6 triángulos y vamos a ver cómo a partir de las razones trigonométricas podemos hallar los elementos de esos triángulos. Empezamos con el primero. Triángulo rectángulo, se supone que este es el ángulo recto, podemos simbolizarlo así, y ángulo de referencia alfa, que es 30 grados, y conocemos el cateto contiguo. Entonces, el problema se plantea en qué razón trigonométrica elegir. Muy sencillito. Este es mi ángulo de referencia, conozco el cateto contiguo. Debéis utilizar una de las 3 razones fundamentales, es decir, o el seno, o el coseno, o la tangente. Repito, se utilizan siempre las razones trigonométricas fundamentales, seno, coseno, tangente. ¿Cuál elegir? Sentido común. Si tengo el ángulo de referencia y tengo como conocido el cateto contiguo, evidentemente puedo utilizar el coseno o puedo utilizar la tangente. Veamos. Si aplico coseno de 30 en este caso, por definición trigonométrica, el coseno es cateto contiguo, que vale 4, partido de hipotenusa, que vale c. Si aplicara la tangente, como dije anteriormente, la tangente de 30 va a ser igual cateto opuesto, que es b, partido cateto contiguo, que vale 4. Es decir, con cualquiera de estas dos razones, en este caso hallaríamos el valor de c y en este caso hallaríamos el valor de b. Coseno de 30, tangente de 30, nos vamos a la tabla valor conocido. Pasamos al segundo. Ángulo de referencia, conozco el cateto opuesto. He de aplicar una de las razones donde se incluye el cateto opuesto. Evidentemente, en el seno de 30 o en la tangente de 30. Vamos a recordar, seno de 30, cateto opuesto, que es 2, entre hipotenusa, que es c. Tangente de 30. Cateto opuesto, que es 2, entre cateto contiguo, en este caso a. Seno de 30 conocido, hallaríamos c. Tangente de 30 conocida, hallaríamos a. Pasamos al tercero. Ángulo de referencia y me dan la hipotenusa. Evidentemente, debo utilizar una razón que incluya la hipotenusa. Y tanto el seno de 30, en este caso el ángulo vale 30, como el coseno de 30, en ambos se incluye la hipotenusa. Vamos a recordar, seno de 30, cateto opuesto, en este caso b, partido de hipotenusa, que vale 6. Coseno de 30, cateto contiguo a, partido de hipotenusa, que vale 6. Seno de 30 es conocido, coseno de 30 es conocido,
en esta expresión hallaríamos b y con esta hallaríamos a. Pasamos al siguiente. Razonamiento el mismo que el anterior, pero fijaros en un detalle. Cuando vamos a aplicar una de las razones trigonométricas, ya sabemos que lo primero que necesito siempre es un triángulo, que ha de ser rectángulo, y un ángulo de referencia. Y yo he estado tomando este ángulo de referencia, el ángulo alfa. Pues bien, yo podría tomar el ángulo beta. Es evidente que podemos tomar el ángulo beta, en este caso me dan su valor, y es 60 grados. Entonces fijémonos en lo siguiente. Si tomamos este ángulo de referencia, el dato conocido ahora es el cateto opuesto. ¿En qué dos razones se incluye el cateto opuesto? Pues en el seno de 60 en este caso y en la tangente de 60. Seno de 60 por definición, cateto opuesto que es 4, vamos a recordar, si este es el ángulo de referencia, ahora sería este el cateto opuesto al ángulo. Es decir, 4 partido de hipotenusa. Tangente de 60, ángulo de referencia. Por definición, cateto opuesto 4 entre cateto contiguo que es b. Seno de 60 conocido, hallaríamos c. Tangente de 60 conocida, hallaríamos b. Pasamos a ese triángulo. Me dan este ángulo de referencia, lo han simbolizado con la letra beta y toma el valor de 60 grados. Conocemos el cateto opuesto conocemos el cateto contiguo respecto de ese ángulo beta. Este cateto que mide 2, cateto contiguo. Razones en las que aparece el cateto contiguo. Coseno de 60 grados, que es el valor del ángulo, y tangente de 60 grados son las dos razones trigonométricas que incluyen el cateto contiguo. Coseno de 60, cateto contiguo 2, partido de hipotenusa que es c. Tangente de 60, cateto opuesto a este ángulo sería a, partido cateto contiguo que es b. Coseno de 60 conocido, hallamos c. Tangente de 60 conocida, hallaríamos a. Y pasamos al último, donde no conocemos ninguno de los ángulos y podríamos hallar el valor de este lado, que es un cateto, mediante el teorema de Pitágoras. Triángulo rectángulo, dos lados conocidos, mediante el teorema de Pitágoras, método más cómodo para hallar el valor de b. Quedaría hipotenusa al cuadrado, que vale 5, igual cateto cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Por lo tanto, ecuación sencillita de segundo grado que vamos a resolver. 5 a la 2, 25, 4 a la 2, 16, que pasaría restando, igual b al cuadrado. De donde b, vamos de memoria, 25 menos 16, 9, b cuadrado igual a 9, raíz en los dos miembros, b igual a la raíz de 9, en este caso el valor de b podría ser más menos 3. Se trata de la longitud del lado de un triángulo, sería b igual a 3. El menos 3 no tiene sentido en este problema. Hemos conseguido hallar los tres lados de ese triángulo. Entonces, volvemos a repetir. Este es un caso un poquito especial, porque fijaros que no me daban el valor del ángulo, pero mediante Pitágoras, conocidos dos lados, podemos hallar el otro. Resumen al contenido de estas láminas. Disponemos de un triángulo rectángulo, problema típico de examen. Siempre necesito un ángulo de referencia, uno de los agudos, o bien alfa o bien beta. No se puede tomar como referencia el ángulo recto. Si yo tomo este ángulo recto, no tiene sentido hablar de cateto opuesto, porque el opuesto es la hipotenusa.
Siempre las razones, cuando estamos en los triángulos, se refieren o al ángulo alfa o al ángulo beta. Luego repito, necesito un triángulo rectángulo en el que debo conocer un ángulo de referencia y uno de los lados. Hemos hecho 6 casos distintos y lo que he intentado explicar es saber elegir la razón trigonométrica conveniente. Ya hemos visto en cada caso qué razón es la que debemos elegir. Problema resuelto.